Dios le bendiga. Vamos a comenzar una serie de enseñanzas acerca de algunos temas que son importantes y que debemos mantener vigentes para que podamos nosotros, como dijo el apóstol Pablo, como ministros del nuevo pacto, enseñarle a cada uno lo que tenga que en este tiempo de parte de Dios recibir. Vamos a hablar acerca del ministerio para algunos, del propósito para otros, de la asignación para otros, acerca de los llamados apóstoles. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta desde la perspectiva de que necesitamos el conocimiento y la revelación de Dios para que podamos todos juntos crecer armoniosamente y la iglesia pueda ser edificada. En el libro de Lucas, en el capítulo 6, dice en el verso 12: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando allí. Habla de Jesús. Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacob y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacob y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de su discípulo y de gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Y habían venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Vemos el momento bíblico, histórico, en que Jesús llama a sus discípulos y les comisiona. Yo lo que me llama la atención es esto. En el libro de Mateo, entendemos que Mateo, acabamos de nombrarlo ahí, era uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús. Sin embargo, en el libro de Mateo, en ninguna parte está escrito que Jesús llamó apóstoles a sus discípulos. Ahora, el libro de Lucas, en este verso dice que Jesús, los cuales también llamó apóstoles. Eso lo dice Lucas. Lucas, quien no estaba con Jesús. Lucas, quien no fue contemporáneo de estar con Jesús en ese tiempo, porque Lucas escribió el Evangelio basado en Marcos y en los dichos de Pablo. Entendemos por la historia que Lucas escribe el Evangelio que lleva su nombre por los dichos de Pablo y por lo que había oído de Marcos. Ahora, Marcos recibe el Evangelio, esto es lo que se cree de Juan, y de diferentes, testimonios que pudo recapitular y traer a presencia para explayarlo en las Escrituras. Entonces, vamos a adentrarnos en la idea y en la temática de estudiar el porqué del llamado apóstol. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Lucas habla del apostolado y no habla Mateo, quien tendría que conocerlo en mejor profundidad, ya que él era uno de los 12 que, como dice el libro de Lucas que estábamos leyendo, fue llamado apóstol por el Señor? Pero no lo dice Mateo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Bien, vamos a esto. Lo primero que debemos entender es que la Biblia dice que en parte sabemos y en parte profetizamos. Hay cosas que las recibimos por el Espíritu Santo y hay cosas que las conocemos por una cuestión de lectura, una cuestión de estudio, una cuestión de oír a otros, porque de los diferentes modos en que va traspasándose una historia, una anécdota, una vivencia, algo, y ambas cosas se gestan en un solo lugar, que es en la mente o el alma de la persona. Lo que yo quiero que usted entienda, la Biblia dice que el hombre docto del tesoro saca cosas buenas y cosas malas, viejas y nuevas, porque es una aglomeración, se hace como un todo.
de lo que Dios trae. Entonces, quiero que usted preste atención a esto. Cuando nosotros leemos cualquier libro, sea cual sea, siempre tendrá una influencia más allá de la espiritual. ¿Por qué? Porque hay cosas que son 50% espiritual y hay cosas que son 50% naturales. Es el ABC del ser humano. El único hombre que no se equivocó nunca fue Jesús. Todos nosotros, incluyendo a Pablo, hemos cometido errores que son visibles a los ojos de los demás. Si usted lee cuidadosamente las cartas paulinas, se va a encontrar con que hay mucha influencia judaísta en el relato de Pablo. Hay mucha influencia religiosa y dogmática en el relato de Pablo, en las escrituras de Pablo. ¿Por qué? Porque por más que él tuvo un encuentro con Dios, por más que él recibió el Evangelio por el Espíritu Santo, 14 años estando en Arabia, allí buscando, recibió el Evangelio, la revelación, una de las revelaciones más grandes de que cualquier hombre haya podido elegir recibir hasta este momento. Pero sin embargo, él nunca dejó de ser Pablo, el judío. Él nunca dejó de saber, aunque él dijo, yo todo he renunciado a todo, todo lo he dejado por amor a Cristo. Eso, decir es una cosa, poder lograrlo es otra. Por eso, en su momento, el apóstol Pablo dice, porque deudor soy. A los griegos, soy deudor. ¿Por qué deudor? Porque nosotros somos personas que tenemos falencias. Todos nosotros nos equivocamos en algún punto, por más que tenga usted la palabra más certera profética, en algún punto usted se equivocó como me he equivocado yo. Entonces, entendemos ahora la influencia que tuvo Pablo en Lucas cuando escribe esto. ¿Por qué? Porque es el único libro que dice que recibió, que Jesús le llamó apóstoles. Es el único, es Lucas, justamente quien no estuvo en ese momento. Ni Juan lo deja registrado, ni Mateo lo deja registrado, que sí estuvieron con Jesús. ¿Por qué hablo esto? Y aún en el libro de Marcos encontramos una sola referencia al nombre apóstoles, pero hace una referencia desde el punto de vista como escritor. Allí en el libro de Marcos, en el capítulo, esperen que le digo aquí, 6, Marcos 6, allí vamos en el versículo 30, dice, está escribiendo, se está presentando como escritor, después de que viene tratando un tema, dice, verso 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, pero él no está diciendo que Jesús los llamó apóstoles, sino que él los nombra. ¿Por qué? Porque está hablando de una recopilación que está oyendo de Juan y de algunos de los que estuvieron en aquel tiempo presentes en estos hechos. Entonces, Juan, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, no dice en ninguna parte que Jesús los llamó apóstoles. Solamente Lucas vuelve a reiterar. Ahora vamos a ver este tema porque es importante entender el hecho que Jesús dice que oró al Señor, y en la oración escogió 12 y los envió, porque la palabra apóstoles viene de la palabra apostelo, que significa enviados. Entonces lo que Jesús hizo, dijo, lo llamó enviados, son enviados. Si usted observa la palabra de Dios, se va a encontrar con muchas situaciones y hechos que son muy relevantes o muy directos para este tema. En el libro de Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, libro de Romanos capítulo 1, vamos a encontrarnos con la palabra de Dios allí, que dice, Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5.
Dice, vamos a leer del capítulo 1, del versículo 1, perdón. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. ¿Y por quién? Y por Jesús, ¿no? ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? El apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero que entienda esto. Dice el apóstol Pablo que él fue llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio. Separa el ser apartado para el evangelio de ser llamado apóstol. Escuche esto. Llamado a ser apóstol, dice. Y en el verso 5 dice que por Jesucristo, que fue quien lo llamó, dice que recibimos la gracia y el apostolado. Escuche esto, presta atención. Recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. ¿Para qué es la gracia y el apostolado? Para ser obediente a la fe. El apostolado no es exclusivo. El apostolado viene por la revelación del Espíritu Santo. Veamos lo que dice la palabra de Dios allí en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 1, libro de los Hechos, verso 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cuando el Señor escoge a los discípulos, dice que los comisionó, pero en ninguna parte usted ve que le dio más que la orden de sanar y predicar el Evangelio. Amén. Esa es la orden que le dio. Pero mientras, dice la palabra de Dios de revelación, mientras el novio está con ellos, no tiene necesidad de ayunar. Mas cuando el novio le fue quitado, es cuando va a comenzar el asunto. O sea, hasta que Cristo no fue llevado a los cielos, hasta que Cristo no estuvo resucitado, la orden que Dios le da, que la leímos en el capítulo 6 de Lucas, recién se hace efectiva. ¿Cuándo se hace efectiva? Cuando Jesús ya había resucitado y dio mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Y por qué tuvo que esperar hasta que el Espíritu Santo le diera los mandamientos para ser comisionado como apóstoles reales? Porque en el capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, escuchen, y me seréis testigos. La palabra testigo es la palabra mártir. Es la misma palabra que se utiliza para los escogidos apóstoles, que significa destinado a morir o preparado para morir. Entonces, estamos hablando que hasta que el Espíritu Santo no viene con poder sobre una persona, el apostolado no es efectivo. Hola. Entonces, el apostolado no tiene que ver con haber caminado con Jesús. El apostolado no tiene que ver con haber sido parte del tiempo de Jesús. El apostolado no tiene nada que ver con que vos seas contemporáneo a Jesús. Tiene que ver con que el Espíritu Santo sea quien te envió. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Acompáñenme allí al libro de los Hechos en el capítulo 13. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios así, escuche. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Quién lo apartó para la obra? Leíamos en el libro de Romanos, apartado para el Evangelio de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Escuche esto. ¿Quién lo apartó? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Presta atención. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, la palabra esa enviado es la palabra apóstol. Esa es la palabra, apostolado. Fueron comisionados por el Espíritu Santo. Un apóstol es alguien que tiene una comisión del Espíritu Santo. Es alguien que fue por el mismo Espíritu apartado para una comisión. Solamente que en el Nuevo Testamento se le da nombre, apóstol. Pero en el Antiguo Testamento tenemos gente, por ejemplo, apartados como apóstoles que no fueron nombrados de esa forma. Tenemos a Moisés, tenemos a mismo Aarón, tenemos a Elías, tenemos a Isaías, a cada uno de los profetas, a cada uno de los jueces, fueron apartados para algo especial. Llevan la idea de ese acto de haber sido apartado para el apostolado. Entonces, nosotros hablamos de algo que muchas veces no entendemos. La Biblia es clara, la Biblia nos relata. Lo que pasa es que nosotros, amados hermanos, no entendemos que la Biblia tiene algo poderoso. Me encanta cómo se describe la Torá y la Tanaj en el hebreo. Porque cada letra tiene un significado. En las 4 primeras letras, la primera letra dice que se debe tomar atención de lo que literalmente dice la Torá. La segunda letra declara que se debe creer que hay un mensaje, escuche esto, que hay un mensaje que es por interpretación. La tercera dice que hay un mensaje que es por revelación. Y la cuarta dice que hay un secreto escondido en las Escrituras. Así es la Biblia, así es la palabra escrita de Dios, así es el logo que Dios dejó a través de los hombres y mujeres que fueron inspirados para escribirla. Pero nosotros somos tan ignorantes que lo tomamos todo literalmente y empezamos a criticar cuando no se nos reveló a nosotros. Criticamos al otro porque dice, no, esto no es así. Hace unas horas alguien me despotricó, me injurió por el hecho de que yo fui llamado como apóstol. No fui llamado como apóstol porque yo quise. Cuando yo conocí el Evangelio, Dios me dijo, tú serás como Ezequiel. Yo dije, bueno, profeta, siempre he querido ser profeta, voy a ser profeta, gloria a Dios. Un día Dios me dijo que yo era un profeta. Pero esta persona me cuestionaba desde el punto de vista, ¿y acaso vos podés hablar con Dios? Yo digo, este hombre, pobre hombre, porque él todavía no se encontró con Cristo. Él no puede hablar con Dios. Él no lo oye. Él no puede ver la manifestación de la gloria. Él no ha podido encontrarse con Jesús. Él no ha podido ver a Jesús. Eso es un pobre hombre, porque está hablando ignorancia. Y lo peor es que mucha gente presta atención a la ignorancia que habla y hace caso a la ignorancia. Y entonces despotrica a otro siervo de Dios. Yo estuve 3 días con Cristo. Usted puede creerme o no, pero es problema suyo. Yo sé bien quién soy. Yo sé bien quién me llamó. Yo sé por qué y con quién me encontré. Y con quién hablo cada día y cada momento. Y en este momento en que estoy haciendo este video, el Espíritu Santo, el que levantó a Jesús de entre los muertos, el que apartó a Saulo y a Bernabé, el que dio mandamiento a los apóstoles para ser enviados, el que levanta a cada hombre y cada mujer de Dios, el que dirige, guía a la iglesia, ese mismo Espíritu Santo está aquí, en este momento. Está a través de este video impartiendo a las personas que van a ver luego esto. Una hermana me daba testimonio que estaba viendo un video de enseñanza que subí y sé que mientras veía eso, la gloria de Dios veía. Otra hermana dice que oyendo de repente vio 7 antorchas de fuego y sintió una presencia que la abrazó y fue algo poderoso.
porque hay una impartición del Espíritu. Yo no estoy hablando carnalmente, estoy hablando a través del Espíritu Santo como profeta de Jehová, como profeta de Jehová y como apóstol de Jesucristo. El año en que fui reconocido por las Asambleas de Dios, Fundación Filadelfia, como apóstol, a través del doctor Julio Iriarte, apóstol de Jesucristo, que en aquel tiempo él era el coordinador de las Asambleas de la Zona Norte, cuando se me derramó aceite, igual que a mí y a mi esposa, en este acto, fue la confirmación de lo que Dios ya me había dicho, porque cuando usted lee la historia de Ezequiel, se va a encontrar con que Ezequiel no solamente era un sacerdote, también era profeta y también era un arquitecto, tenía los diseños del templo. Esto habla desde el espíritu, desde la revelación, que era un potencial apóstol. El año en que me he derramado aceite, que fue en el mes de junio más o menos, el 1 de enero a las 4 de la mañana el Espíritu Santo me habló mientras estaba orando y me dijo: este año voy a confirmarte públicamente lo que ya te he dado. Y tengo una visión donde veo que un manto desciende y me cubre y siento literalmente el manto apoyarse sobre mí. Y el Señor me dice: este año será cuando confirmaré tu llamado apostólico. Este es el manto apostólico que activo en tu vida. Y así fue, a medio año fui confirmado públicamente, naturalmente, lo que por el Espíritu yo ya había recibido. Entonces, usted puede creerlo o no creerlo, ya eso es cosa suya, ya es cosa del que oye. Yo sí sé lo que es la verdad de Dios para mí, y por eso llevo 20 años predicando. He recorrido 8 naciones predicando el Evangelio. He predicado toda la República Argentina para la gloria de mi Padre, mi Señor y mi Dios, Jehová, su nombre, y en el nombre de Jesucristo, para honra de Él, y sin embargo sigue sosteniendo mi vida. ¿Usted cree que Dios puede ser burlado? La Biblia dice que Él no puede ser burlado. La Biblia dice que Él no puede usar a una persona que está haciendo lo incorrecto. Pero Dios, cuando ha tratado conmigo, me ha llevado a hacer ver mis errores y yo reconocer mis errores. Pero si hay algo de lo que estoy seguro es quién soy para Dios. Yo sé para qué me llamó. Yo soy profeta porque Él me llamó como profeta, y soy apóstol porque Él me escogió y me determinó para un mensaje que es el que traigo a Colombia, el que declaré sobre Ecuador, sobre Perú, sobre Bolivia, sobre Chile, que fui declarando en los diferentes lugares donde Dios me llevó. ¿Sabe por qué? Porque es el momento de saber uno para qué está en esta tierra. Entonces, ser un apóstol de Jesucristo no es una tarea de haber caminado con Jesús. Ser un apóstol de Jesucristo es una tarea que el Espíritu Santo, desde todos los tiempos, ha ido haciendo. Desde el tiempo de Noé, Adán, desde todos los tiempos, el Espíritu Santo ha sido el que ha escogido a los hombres y a las mujeres y le ha designado una tarea, le ha dado la unción apostólica de ir y hacer lo que tiene que hacer. Lo que pasa que muchos hombres reconocidos como siervos tremendos de Dios, del Evangelio, han hablado muchas cosas y han torcido la verdad del Evangelio, conforme a lo que yo he recibido. Han tergiversado una realidad, han llamado al ministerio, al ser apóstol, a un ministerio. Yo digo lo siguiente: si estábamos leyendo en el libro de Hechos 13, que en la primera iglesia no había apóstoles, hermano, había profetas y maestros, y de ahí escogió Dios a un profeta como Bernabé y a un maestro como Pablo, y los envió, convirtiéndolos en apóstoles enviados de Dios. Porque nadie habla de Bernabé, que también fue un apóstol. Nadie habla de Silas, que también fue un apóstol. Y tenemos muchos ejemplos de apóstoles que luego están en la Biblia. Pero la gente ignorante prefiere lo que oí, lo que me dijeron, y me quedo con eso. Y si el que te lo dijo se equivocó, vos predicás toda una vida equivocado por no buscar la revelación de Dios, la intimidad con Dios, la profundidad de Dios, donde está la verdad absoluta. La verdad viene por el Espíritu. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, en el capítulo 16, dice, verso 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad,
¿Quién te guía a toda verdad? El Espíritu Santo. No lo que me dijo mi pastor, no lo que me dijo el teólogo, no lo que me dijo el maestro. Ellos pueden hablar por el Espíritu Santo, pero si no lo hacen, vos tenés al maestro de los maestros. Está escrito que el nuevo pacto viene para que usted no necesite que nadie le enseñe, sino que ese nuevo pacto lo que hace es tener un maestro de los maestros que se llama Espíritu Santo. Él te lleva a toda verdad. Como estaba leyendo en el capítulo 13, verso 16 de Juan, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bendito sea el nombre de Dios, poderosa la palabra del Señor. Si usted analiza esta palabra, mi hermano, usted va a llegar a un punto muy fuerte de la revelación, donde la verdad solamente es revelada por el Espíritu Santo. Y a mí lo que me impacta es esto, pero cuando venga el Espíritu de verdad, coma, Él os guiará a toda verdad, punto y coma, porque para que te lleve a toda verdad, ¿por qué? Porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Yo quiero que presten atención a esto. No dice lo que ha oído. No dice lo que ha oído. No. Lo que oyere en ese momento. Escúcheme. Lo que oyere en ese momento. Dice: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estamos hablando de que cuando tú conoces al Espíritu Santo y la revelación del Espíritu está contigo, tú oyes lo que hoy, en este instante, el Espíritu está hablando a través de lo que Cristo dice hoy. Y aún habla cosas que van a venir, que todavía no están. Por eso se cumple la palabra que dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que tiene preparado el Señor para los que le aman. Si ojo no lo han visto, no está escrito, por tanto, no está en la Biblia. Bueno, ¿usted está ahí? No está en la Biblia. Si oído no lo ha oído es porque nadie lo predicó. Si no está en el corazón del hombre, todavía no ha sido revelado a la humanidad. Y Dios tiene preparadas esas cosas para los que le aman. Porque el que le ama, la palabra de Dios guarda. Está atento y vela por esa palabra y no se deja engañar por cualquier tipo de doctrina. Que Dios nos ayude, que Dios le dé entendimiento en este primer estudio acerca de lo que tiene que ver con el apostolado y con la manifestación del Espíritu Santo, el Señor de la obra. Vamos a hacer una serie de estudios con respecto al Espíritu Santo y a los ministerios a los que Dios nos llamó, que podamos nosotros todos unidos, juntos, asirnos de la verdad de Dios, llenarnos de esa verdad que viene por revelación del Espíritu, por revelación del Espíritu. Vuelvo a leer el versículo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. La verdad, la que muchos de nosotros preguntamos: ¿y cuál es la verdad? Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay verdad. Si tú no conoces la verdad, es porque no tienes intimidad con el Espíritu Santo. La verdad no viene porque leas un libro, la verdad no viene porque leas la Biblia, la verdad no viene porque leas lo que venga, ni porque estudies, ni porque seas un teólogo, ni porque seas un erudito en la palabra, ni porque seas un maestro de ley. La verdad viene por la revelación del Espíritu Santo. Y a menos que tengas una comunión íntima con el Espíritu Santo, nunca se te va a revelar la verdad. Y los que no se les revela la verdad son los que andan cuestionando si existe esto, no existe, si esto es de Dios, no es de Dios, si es o no es. Esa gente cuestiona porque no sabe quién es, porque no tiene conocimiento ni revelación de la palabra. Que Dios lo bendiga. Este es el primero de algunos videos de enseñanza que vamos a hacer. Somos del Ministerio Fuego Santo Internacional. Tenemos nuestras iglesias en Argentina y estamos radicándonos en Cali, Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Que la paz del Señor lo bendiga cada día y en todo momento. Soy licenciado en Teología y Ciencias Religiosas
y todo para la gloria de mi Padre. Lo bendigo con la paz del Señor. Será hasta el próximo video. Bendiciones. Paz del Señor.